¿Qué tal, querido auditorio? Muy buenas tardes. Su servidor, José Carlos O'Farrill, quien les da la más cordial bienvenida a este espacio de Adelante en la entrevista. El día de hoy, una entrevista, la verdad, muy interesante. Esta cuestión es de los vinos. A mí siempre me gusta mucho, soy fanático del vino. Y está con nosotros Rodrigo Márquez Muro. Él es director general de Solovino Club, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros. Y bueno, háblanos primero que nada, ¿qué te llevó a hacer Solovino Club, en donde, bueno, pues, se dedican a la cata de vinos, que tienen una marca propia, y ya pasaremos a todo lo demás que hacen, pero ahorita, ¿qué te llevó a crear esto? Pues muchas gracias por la invitación. Mira, realmente yo estudié administración de empresas en la UNAM y cuando terminé hice un diplomado en gastronomía. Realmente era un caprichito personal. Pero cuando tomé el módulo de vinos, recuerdo mucho que nos sirvieron un risotto con un vino blanco perfectamente bien maridado. Y yo dije, esto lo tiene que saber la gente, porque no es posible que comamos como comemos, pues a la prisa, lo que sea, ¿no? De repente, habiendo estos sabores, ¿no? Digo, tampoco es que haya salido corriendo a hacerlo en ese momento, yo seguí trabajando normal, pero siempre tuve estas ganas, esta inquietud de decirle a la gente de, mira, existen sabores increíbles allá afuera, ¿no? Ya, seguí trabajando. Después empezamos un grupo de fomento a la lectura, que eso igualmente era nada más un divertimento personal. Empezamos a hacer círculos de lectura y después se nos ocurrió hacer una cata de vino y letras, que cuando lo empezamos a plantear la gente nos decía, muy bien, cata de vino y letras en un país que no toma vino y que no lee, pues suerte con su producto, ¿no? Pues la gente nos empezó a seguir mucho. Ahí lo que hacemos es catar 3 vinos con maridaje de alimentos y entrecomillado maridaje de letras, en donde hacemos lecturas dramatizadas de acuerdo a los vinos o a las regiones de los vinos que estamos probando, y pues te llevas ahí una capsulita de cultura, ¿no? Porque pues si bien sería lo de menos probar un vino argentino y hablarte de algún autor argentino que seguro conocerás varios, pero cuando son sudafricanos o neozelandeses, pues cuántos poetas neozelandeses conocemos, ¿no? Está complicado. Está un poquito complicado y eso ha resultado muy divertido. Y realmente eso nos fue llevando a conocer a más proveedores, a conocer más gente, a conocer más vinos, y pues ahorita ya tenemos 5 años y medio haciendo esa cata, y el nombre de Solovino pues fue eso, o sea, el mundo del vino solo llegó a nuestras vidas y se quedó. Entonces surgió esta oportunidad de hacer la tienda, de hacer nuestra marca, por las relaciones que se fueron dando. Y cuando empezamos a pensar en el nombre para la tienda y demás, no queríamos ponerle lo clásico de entre barricas y varietales y cosas así, que vaya, con todo el cariño a todos nuestros proveedores y demás, pues se nos parece que ya son muy serios, ¿no? Se nos ocurrió jugar con esta idea de Solovino por el perrito, de hecho el perrito sommelier, y porque así fue en nuestras vidas, incluso el hecho de que el mundo del vino pues llegó así. Ya lanzamos la marca en diciembre pasado como tal, ¿no? Después de toda esta experiencia, y ahí fue donde lanzamos nuestro vino y ya el resto de las wine experience, como les llamamos. Oye, a ver, platícame, para el auditorio que no tiene ni idea, alguien que no sepa nada de vinos, pero que tiene la curiosidad, porque obviamente yo creo que te ha de tocar de todo, ¿no? Sí, desde luego. ¿Cómo le haces para, pues, alguien que sí conoce y alguien que no conoce, compaginarlos en una misma experiencia, por ejemplo? Sí, lo primero que les diría en el mundo del vino es perdámosle el miedo. Si hay una palabra con la que podría definir al consumidor de vino es miedo, porque nos da miedo regarla, y si digo algo que no debería, y si lo sirvo en una copa que no debería, y si lo doy con un maridaje que no debería, dices, cálmate, ¿no? Incluso cuando lanzamos la marca de vino, había gente cercana que nos preguntó, oye, ¿cómo tengo que ir vestido?
Digo, oye, si te estuviera invitando al lanzamiento de una marca de cerveza, irías en jeans, con tenis y no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué con el vino creemos que hay que ir de frac, no? Calmémonos todos, tomémoslo, es juguito de uva fermentado y hasta ahí. Ya lo que nos dé para jugar y demás va a ser muy divertido, pero es solo eso, ¿no? Divirtámonos con el concepto. Lo que siempre les digo a la gente que está empezando a tomar vino es atrévanse. Hay vinos muy económicos, muy buenos. O sea que tampoco tenemos que gastar 20,000 pesos en una botella porque también existe esta creencia, ¿no? Es que va a ser mucho más caro. Hay cervezas mucho más caras que vinos económicos, cumplidores, fáciles de maridar y demás, ¿no? Entonces lo que les digo es pruébalo todo con vino. Un maridaje que recordamos con mucho cariño porque la cara de los asistentes era increíble. Les servimos un vino tinto, sencillo, con un taco de chicharrón prensado. La gente no podía creer lo que estaba probando, ¿no? Y yo les decía, a ver, ¿qué tan mexicanos se sienten ahorita? ¿Conocían este sabor? Todo el mundo me decía, es que no es posible. Y es chicharrón prensado que pueden ir a la esquina con Doña María las quesadillas, se las llevan a su casa porque tampoco van a abrir la botella ahí en la esquina, los pueden detener, pero se van a su casa, descorchan una botella y van probando. Siempre que haya una taquiza en la familia, llévense una botella de vino y entonces van a ir identificando, ok, hoy compré un tempranillo porque era lo que había o lo que encontré y funcionó muy bien con las papas con chorizo y no funcionó tan bien con las rajas con queso. Ah, perfecto, ya sabes que el tempranillo irá más con lo graso, ¿no?, del chorizo y no con un vegetal o con algo herbal, ¿no? Y al final es gusto, puede ser que a ti te guste más las rajas, ¿no? Pero es eso, atreverse, probar y probar y probar. A nivel personal, como anécdota, después de ese diplomado que te comentaba, el siguiente año yo subí de peso 8 kilos, porque me la pasé comiendo y bebiendo de lo lindo. Ya después dije, bueno, esto no puede seguir así y hice algo al respecto, ¿no? Ya hubo un control. Pero es eso, divertirte con los maridajes y hacerlos y ya. Y cuando hay alguien que sí sabe, lo que hacemos es también romperle el esquema, ¿no? Porque no siempre es un queso maduro con un vino, es esto, ¿no? El chicharrón prensado que dicen, ¿qué les pasa a estos, no? Sí, ya le diste en la torre al vino, ¿no? Claro. O cosas que incluso nuestros amigos sommeliers con carreras muy largas nos recomiendan que no hagamos, ¿no? Por ejemplo, la cata de vino y chocolates. Una muy buena amiga sommelier nos decía, es que están locos, es muy difícil maridar el chocolate. Van a necesitar vinos muy complejos para que aguanten el chocolate. Y pues lo que hicimos fue sentarnos con muchas botellas de vino, con los chocolates que íbamos a maridar y encontrar cuál le iba. Y realmente también nos ayudó mucho que los chocolates con los que hacemos esa experiencia es una línea mexicana que tienen, por ejemplo, chocolate con pimienta rosa, con cardamomo, con sal de mar, con orégano. Entonces son también sabores raros, diferentes, y puedes encontrar más que por el chocolate, bueno, ¿qué le va al orégano? Ah, pues mira, me encontré este vino y funciona bien, ¿no? Y realmente es lo que hacemos, romperle el esquema a todo el mundo. Desde que vieron el perrito sommelier, hubo un par de sommeliers que se molestaron, pero el resto, bueno, lo ve como algo muy divertido y nos empiezan a ubicar así como de, ah, claro, los del perrito, ¿no? Oye, pues qué bien, qué bueno. Otra situación, porque mira, acabas de decir algo muy cierto. Creen que el vino tiene que ser muy caro para que sea bueno. Y si es barato, es malo. Esa es la creencia en automático. Y que yo creo que es lo primero que se debe de romper ahí. Nos vamos a ir a una pausa. Ya me están dando aquí la señal. Y regresamos ahorita justamente con esto. Porque también hacen cenas. Con de estas a oscuras, ojos cerrados. Así es. Entonces, ahorita vamos a regresar con ese tema, a ver el por qué, que nos platiques un poco de toda esta situación. Y
regresamos. Nos vamos a una pausa y regresamos, querido auditorio. Ahora sí estamos de regreso en adelante en la entrevista con Rodrigo Márquez Muro, es el director general de Solo Vino Club, que bueno, aparte nos están comentando ahorita de las catas que hace de vinos, que también él hace estas cenas a oscuras. Y fíjate que cuando yo supe que existía este tipo de cenas, dije, para mí sería imposible, porque para mí de la vista es, ¿no? Así que de la vista nace el amor, es donde se me antoja la comida, donde me abre el apetito. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué? Para empezar. Claro, bueno, realmente el concepto inició en Londres. Allá hicieron un restaurante completo a obscuras. Puedes llegar en cualquier momento del día y es un bodegón completamente oscuro y vaya, te sirven lo que gustes de la carta. Después se empezó a replicar en Estados Unidos, en Nueva York. Ya como el concepto de un evento, ¿no? Porque también mantener un local todo el tiempo con esto, bueno, es complicado, es costoso, se rompen muchas copas, ¿no? Pero vaya, al concepto de evento, pues lo empezaron a replicar en varios lugares y cuando lo vimos nos encantó, lo propusimos y lo empezamos a hacer. Es cierto, de la vista nace el amor. De hecho, ha surgido en muchas eventos que hemos hecho que la gente nos dice, pero está montado como si viniera al restaurante y lo montan bien o nada más me lo aventaron, ¿no? No, por supuesto que está perfectamente bien montado, ¿no? Porque mucha gente pues esperamos eso en un platillo en un restaurante, ¿no? Pero también existe esto, nuevamente, romperles el paradigma, ¿no? Cuando servimos el primer vino, bueno, tú llegas al lugar, te damos tu antifaz, te damos un par de instrucciones y te decimos que siempre va a haber alguien del staff muy cerca de ti. Vaya, no está al ladito escuchando tu conversación, pero está muy cerca, al pendiente, para que tú alces la mano por si se te perdió la copa, el tenedor, te quieres levantar al sanitario o lo que sea, ¿no? Entonces, alzas la mano, está alguien ahí y ya te puede auxiliar en lo que sea, ¿no? Y cuando les servimos el primer vino, siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que se hace en una cata de vinos? Hay gente que sabe, hay gente que no lo sabe. La primera fase es la vista. Bueno, hoy no tenemos hoy no tenemos la vista. ¿Cómo sabemos si estamos tomando un vino espumoso o un vino quieto? Pues no hay de otra, vamos a escucharlo. Entonces ahí tienes a todos los asistentes con su antifaz escuchando el vino, ¿no? Y aún así no falta que el 99% diga que es un vino quieto y alguien, ¿espumoso? Bueno, ok. Quién sabe que escuchó ese 1%, pero así ocurre, ¿no? Después damos unas brevísimas notas de cata, ¿no? ¿Qué aromas tiene? Abran el vino, que es cuando movemos la copa para que las moléculas de oxígeno rompan las de los aromas y encontremos un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, si tiene aromas cítricos, ¿no? Y no encontramos madera, si no encontramos chocolates, ¿qué creen que podría ser? Igual, hay gente que lo sabe, gente que no lo sabe, pero bueno, podríamos pensar más en un vino blanco, ¿no? Ok, algunos creen que blanco, algunos tinto. Hasta el final es cuando les decimos. Y luego llega el primer tiempo, empiezan a probar y les preguntamos, ¿qué están comiendo? Esto tiene zanahoria, tiene, ¿no? La salsa es de tal, pero hay muchos que de plano no le encuentran. El primer tiempo, sobre todo, les resulta difícil. Conforme van avanzando, ya se agudiza mucho este sentido porque ya no estás viendo ni esperando ver. Porque no es lo mismo, ¿no? Desde el principio sabías que no ibas a ver, pero tu cuerpo ya está esperando de, bueno, voy a probar algo a ver qué es. Y se logran cosas maravillosas. De hecho, nos han hecho el comentario muchas veces al final que llegaron por la experiencia, por lo chistoso, por lo diferente de, bueno, vamos a cenar a ciegas. Probar algo nuevo. Pero se van con el, qué delicioso maridaje en el segundo, en el tercer tiempo. Me sorprendieron por la calidad de los alimentos. Pero yo también creo mucho
que por lo receptivo que estás, ¿no? O sea, ya no estás esperando a ver cómo se ve, sino a ver cómo sabe, a ver qué le encuentra. Se agudizan los otros sentidos. Así es, y eso son experiencias muy, muy gratas para el paladar y además socialmente es divertido. Por ejemplo, ¿tú qué puedes dar en esos 4 tiempos? ¿Cuál es el menú? El menú siempre es sorpresa y cuando te inscribes te preguntamos si tienes alergias, algún régimen alimenticio o algo que debamos saber. Es decir, si no comes chícharos, basta con que lo digas para que el menú no los tenga, ¿no? Y no hacemos cosas extremas, salvo en septiembre que esperamos hacer una cena extrema especialmente con todos los bichos de la gastronomía mexicana. Pero bueno, ahí ya sabes que vas a eso, ¿no? Normalmente son platillos comunes, pero con un twist, algo un poquito diferente. Por ejemplo, a ver, la última cena que hiciste, ¿qué fue? Algún día servimos una sopa azteca para empezar, ¿no? Pero el twist era que tenía mucho más elote porque eran realmente esquites en sopa azteca, ¿no? Vaya, un ligerísimo cambio, ¿no? Una ensalada de tubérculos. Entonces, bueno, identificas la papa perfectamente, tal vez el camote, pero se me fue el nombre. Bueno, el otro tubérculo brasileño u otros tipos, pues ya no son tan fáciles de encontrar. Unas costillitas barbecue que les puso el chef un germen de mostaza, que no es como si le dieras una cucharada al frasco de mostaza, ¿no? Es mucho más sutil, pero bueno, son cosas que no encuentras. Un helado de jengibre con panacota de champurrado, que pues conoces el champurrado, conoces el jengibre, no te lo esperas junto y no te esperas el juego que haga, ¿no? O una pasta en salsa de pistache. Son cosas realmente sencillas, que tampoco fue la pasta en mantequilla, ¿no? Es un pequeño twist que te haga el maridaje, pues muy entrañable, ¿no? La gente recuerda mucho lo que tomó, porque al final sale el chef y les platica qué comieron y nosotros les platicamos qué bebieron. Entonces se quedan mucho, ¿no? Con esta idea de, claro, los vinos mexicanos con esto que no lo había probado funcionan bien, ¿no? ¿Regresan? Nos mandan gente. Han regresado un par de veces algunas personas, pero lo que sí ocurre mucho es que empiezan a hacerse las cadenitas de amigos. Así, es que me dijo mi amiga que la pasó súper bien. Es que siempre nos llegan amigos de referidos. Esto nos parece fabuloso. Y luego, cuando tienen algún evento especial, llegan de, oye, ¿puede venir mi empresa a hacer un team building en las cenas ciegas? O es cumpleaños de mi prima y quiero que todos vengamos a cenar. Cosas así. Eso nos ha ocurrido mucho. Uy, pues qué bien. Ahora platícame acerca del vino que tienen su propia marca. Pues ¿cómo les fue todo este proceso de poder tener su propia marca? ¿Es complicado? Claro. Es complicado. En México el primer problema es que el vino es una bebida alcohólica y en otros países el vino es alimento. Entonces en España vas a la tiendita de la esquina y hay vino, porque pues es como si hubiera leche, como si agua, hubiera cualquier cosa, ¿no? Partiendo de ahí y de los impuestos especiales, pues ya se empieza a complicar un poquito. Pero la experiencia ha sido maravillosa. El vino nos lo hace una vinícola muy pequeña en Ensenada que se llama Concierto Enológico. Y se llama así porque cada mes llevan a la orquesta a hacer conciertos a las vides o a las barricas cuando el proceso ya va en la vinificación. Esto nos da este concepto de vinos armonizados, ¿no? Que están muy muy divertidos. De hecho, el hermano mayor de nuestro solo vino, que se llama Pauta, ganó ya una medalla de plata en un concurso muy importante, lo cual nos quiere decir que, pues, si bien es una vinícola más bien pequeña, está haciendo las cosas correctamente. El solo vino es una mezcla de 5 uvas, cosa que nos permite hacer también México, porque si te vas a Francia, pues todas las regiones tienen denominación de origen y tienen
pues la forma en la que hacemos vino los franceses, ¿no? Y los españoles, pues hacemos así, hacemos tempranillos, punto, se acabó. En México, al no tener tan desarrollada esta industria, para bien en este caso, pues no tenemos denominaciones de origen. Es decir, para quien no esté tan familiarizado, no tenemos procesos estandarizados para hacer el vino. Si a ti se te ocurre hacer un vino de una forma diferente, estás en todo tu derecho. Ya después, si lo puedes vender o no, será tu decisión, ¿no? Será parte de los riesgos que tú asumas. Pero, por ejemplo, un día probamos un vino de la región de Guanajuato que lo maduraban, en vez de en barricas, en tinacos. O sea, literal, en cemento. Ahí dejaban el vino un ratito en lo que hacían el siguiente proceso. Por supuesto que el vino tiene todas las notas de arcilla que te puedas imaginar, que es para fines pedagógicos muy bueno. Cuando estás estudiando arcilla, pues pruebas ese vino y dices, ah, claro, esto es arcilla, ¿no? O sea, sabe como cuando de niño jugabas en el jardín y te chupabas los dedos, ¿no? O sea, sabe a tierra, pero está bien. Un italiano jamás se hubiera atrevido a hacer eso, ¿no? Y acá en México hacemos eso. De repente tenemos vinos con 7 varietales, ¿no? Cosas que en otros países sería difícil. Pero sería una barbaridad para Europa. Sería una barbaridad, así. Dicho correctamente, es una completa barbaridad. Pero nos habla mucho del ingenio del mexicano y de la intención del autor, en este caso del enólogo. Porque sabes que no solo agarró la uva que tenía en su viñedo e hizo un proceso pues con la mejor calidad que pudo y lo sacó, sino que se puso a jugar con los elementos y el producto final es lo que él tenía en la cabecita, ¿no? Lo que él quería hacer ese año. Y esto da una propuesta diferente y también se ha valorado mucho recientemente al vino mexicano por esto. Porque pues llega un gringo, un canadiense y dice, bueno, te pueden gustar o no, pero sabes que son diferentes. Pruebas un vino mexicano y sabes que es un vino mexicano. Cosa que a veces ya no nos ocurre con un vino chileno o un vino argentino, ¿no? Sobre todo de gama media-baja, pues de repente dices, bueno, puede ser chileno, puede ser argentino, puede ser uruguayo, ¿no? A menos de que sea un muy buen vino argentino, ¿no? Y en México, sabes que esto tiene que ser mexicano, porque solo ellos hacen este tipo de cosas tan chistosas, tan raras, tan divertidas, ¿no? Bueno, 5 uvas me decías que tiene tu vino. Así es. ¿Por qué? Por justo eso, por el resultado final. Es lo que estamos buscando es un sabor al final, ¿no? Es un vino muy, muy fácil de tomar, extremadamente fácil de maridar con comida mexicana. Entiéndase, unos taquitos al pastor, un chicharrón, un mole, cosas sencillas que tienes al alcance en casa. Tiene 6 meses de barrica, lo cual también le da algo de estructura. Pero si eres sommelier o si ya eres un aficionado con un poquito más de conocimiento del vino, te la puedes pasar literalmente horas jugando con el vino y encontrándole, porque le vas a encontrar las notas del tempranillo, pero también las notas del barbera, del cabernet, del merlot, del grenache o garnacha, que son las uvas que tiene, ¿no? Y esto se convierte muy divertido. Incluso cuando hicimos el lanzamiento, pues ya estábamos en el evento y de repente se acerca mi socio y me da una copa y me dice, prueba esto. Le digo, órale, ¿qué es? Pues es solo vino. Y le digo, ¿y por qué sabe así? ¿Salió rara una botella o qué pasó? Llevo como media hora abriendo el vino, es decir, se la pasó moviendo la copa mientras platicaba y mientras hacía y deshacía. Había ganado tanto la evolución en copa, es decir, el que se oxide el vino, el que las moléculas de aire rompan las moléculas aromáticas, y entonces ya sabía mucho más a chocolate, mucho más a cuero, a madera, que los sabores primarios que te da el vino cuando lo abres y lo sirves, que te da mucha jamaica, te da sabores muy mexicanos, ¿no? O sea, tú comerías un mole con un agua de Jamaica. Aquí el vino te da de inicio una nota de Jamaica y ya si te pones a buscarle te va a dar otros sabores. Por eso lo hicimos. Es un vino muy fácil para quien no sabe tomar vino o está aprendiendo a tomar vino
y con un grado de complejidad que resulta divertido para quienes ya toman. ¿En dónde se vende tu vino? Lo tenemos, por supuesto, en solovino.club, en la tienda en línea. Lo tenemos en la colonia San Rafael, en Cusí. Lo tenemos en la Roma, en Weiser. Lo tenemos en El Escorial y lo tenemos en Doba. Realmente son poquitos lugares. Bien, oye, y para lo de las cenas, ¿en dónde las hacen? Las cenas las hacemos en la colonia San Rafael. El lugar se llama Cusí, es un lugar precioso, que además nos encanta, es una casa porfiriana, y que además se presta mucho para esto porque tiene 2 secciones. Entonces tú cuando llegas es una barra de café y no mucho más que eso. Subes unas escaleras, te vendamos los ojos, te pasamos a tu lugar, solo escuchas que cruje la madera, la duela, haces toda la experiencia y cuando abren los ojos, bueno, ves estas construcciones con el techo de doble altura, los ventanales preciosos y además tiene murales y demás, que sorprende mucho, ¿no? Cuando ya abres los ojos. Estamos ahí en la colonia San Rafael, a 1 cuadra de Insurgentes y 2 cuadras del Monumento a la Revolución. ¿Cuánto dura la experiencia? Nosotros los citamos a las 8 de la noche en promedio. A las 8:15 les empezamos a dar los antifaces para que a las 8:30 ya estén sentados cenando. Y antes de las 10 estamos terminando. Es más o menos 1:30 la cena como tal. Ya si después te quieres quedar a la sobremesa, adelante. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, atrévanse a tomar vino, no pasa nada, no muerde, no hay errores, hay aprendizajes con el vino y tómenlo con lo que sea. Atrévanse a irse por esas quesadillas, por esos taquitos con una botellita de vino y van a descubrir cosas maravillosas. Pues muchas gracias, Rodrigo, hemos aprendido muchas cosas. Rodrigo Márquez Muro, director general de Solovino Club. Pues eso ha sido todo por hoy, querido auditorio. Les recuerdo, todos los miércoles tenemos una cita después del noticiero de Adelante la Noticia. Esto fue Adelante en la Entrevista. Su servidor José Carlos O'Farrill, quien se despide y nos escuchamos en la próxima emisión.